¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, bueno, ya veis, algo diferente. Y bueno, ya llevo más de un año viviendo en furgoneta, 15 meses exactamente. Así que os vengo a contar un poco lo que ha sido para mí tanto lo mejor como lo peor. Y bueno, ya veis, estamos ahora en Croacia, todavía disfrutando de esto. Pero bueno, ya hoy cruzaremos frontera. Ven aquí. Oh. Y bueno, para los que no nos conozcáis, somos Fito y Zarpas. Tenemos un proyecto de dar la vuelta al mundo, ahora mismo vamos camino a Asia, así que si queréis seguir nuestras aventuras, dadle al like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Bueno, lo primero de todo os quiero hablar sobre los puntos más positivos de vivir en furgoneta, al menos los que son para mí. Y el primero de todos, sin lugar a dudas, es la economía. Pero también quiero que quede claro que esto al final depende de cómo tú vivas. Es como una casa al final. Tú puedes decidir vivir todos los días en un camping en el cual pagas, pues no sé, en Suiza pagas como 25 o 30 euros mínimo. O puedes decidir, como yo, en 15 meses pues no pisar ni un solo camping, no pisar ni un solo parking de pago. Miento, uno de 12 euros una vez. Pero al final a lo que voy es que si tienes más lujos, más pasta tienes que gastar. Pero si omites esta parte de lujos y te quedas con los lujos de la naturaleza, pues obviamente al tener menos lujos que en una casa, pues también va a ser más barato que vivir en una casa. Y yo más o menos soy una persona que come bastante y estoy rondando unos 600 euros más o menos al mes, teniendo en cuenta los gastos básicos, pues como podrían ser el servicio del teléfono, comida y gasolina. Y teniendo en cuenta que yo estoy viajando porque este proyecto se basa en eso, si no, pues vamos. Y también recalcar que la comida que compro siempre trato de que sea de calidad porque la salud es lo primero y eso es inamovible. El segundo punto para mí sería la libertad que te da el tema de vivir en la furgo. Y lo separaría en dos partes. Por una parte, la libertad que te da, pues que puedes ir a donde quieras. Es como tener tu casa, tu pequeño hotelito, que muy pequeño, pero te lo llevas donde tú quieras y tienes 1000 sitios en los cuales ir. Y si te gusta la naturaleza y la tranquilidad, como es el caso mío y el de Zarpis, que parecemos unos antisociales, pues este estilo de vida ideal. Y luego el segundo punto que metería en el tema de libertad es que tú al final en una furgo, es un espacio reducido, no puedes meter todo lo que tienes en una casa. O sea, yo siempre me considero una persona que tenía pocas camisetas, poca ropa, y cuando me mudé a la furgo dije, buah, chaval, pero si tengo bolsas y bolsas. Y aquí viene el punto, que al final vas a estar obligado incluso a gastar menos porque es que no tienes espacio para tener todas las cosas. Entonces aprendes a vivir pues con lo justo y necesario y te das cuenta de que aún así te sobra. Hay una frase que me encanta que recalca esto a la perfección, que es cuanto menos necesitas, más libre eres. Tercer punto, ya voy pillando carrerilla. El tercero para mí sería antipereza, yo lo llamo así. Yo siempre he vivido en un piso y a mí lo que me pasaba era, imaginaros que empieza a llover un poco. Soy del País Vasco, allí llueve siempre. Entonces, poniéndonos en la tesitura de que empieza a llover, yo ya era como, bah, no hace muy buen día, me quedo en casa. Pero es que en una furgoneta, o sea, yo como aquí, literal. Entonces, teniendo en cuenta de que como aquí, en cuanto para de llover, yo abro la puerta, ya estás en contacto con la naturaleza y ya pues en cuanto para o tal, coges y dices, venga, pues me doy un paseo con la gatita y te vas a pasear con ella o lo que sea. Entonces es como que es mucho más accesible el no ser un vago, tal cual, y coger e irte a dar un paseo y no quedarte pues viéndote en Netflix el resto de la tarde. Al cuarto punto le he llamado la intensidad y bueno, está más relacionado con el tema de viajar, pero es que al final todo el mundo que tenga una camper yo creo que va a aprovecharla para viajar también. Entonces lo que yo veo es que cuando tú viajas en avión y vas a un hotel, la intensidad del viaje es X. Si tú viajas en furgo, la intensidad, tanto lo bueno como lo malo, va a ser mayor porque, o sea, te vas a poder quedar colgado más fácil, vas a tener más problemas, pero también vas a tener más contacto con la gente local. Entonces es como que lo bueno y lo malo se intensifican y hacen que esa experiencia tenga más intensidad. Y opino que pasaría lo mismo pues si viajas en bicicleta o si haces un viaje caminando con tu mochila. Yo creo que al final pues simplemente el hecho de encontrar un sitio donde dormir y ducharte, o sea, ya te tienes que sentir realizado. Y el quinto punto, que es el que yo más adoro, es el show. O sea, esto es un puto show. O sea, tú al final imagínate ir por la calle y ver a un tío haciendo dominadas en el techo de su furgo, ver a una gatita, que es que la gente siempre se para a mirarla,
ver a una gatita en la parte delantera de la furgo, o una gatita subiendo y bajando de la furgoneta mientras está abierta o jugueteando alrededor, o sea, es un show. Luego también yo suelo estar cocinando y comiendo aquí, entonces es súper accesible para la gente, para que te empiece a hablar, para conocer gente nueva, y eso es muy guay porque al final es lo que os hablaba antes, que hace que el viaje sea más intenso y sea más una aventura y te lleves personas de ese viaje, que no sea solo pues veo un sitio bonito y ya está, que sea me llevo un sitio bonito y además conozco a su gente, veo cómo es el país de verdad, me enseñan sus costumbres, alguna vez me he ido a comer con ellos y eso es muy guay. Y bueno, llegamos ahora a las partes negativas, que aquí ya hay cosas rocosas, que para mí la primera de todas, sin lugar a dudas, sería el hecho de hacer tus necesidades. Y aquí me diréis, tío, pero ¿qué más dará el cagar en el campo o tal? Sin ningún problema. O sea, yo en eso no tengo ningún problema. Pero ya me diréis cuando a las 4 de la mañana, en los Alpes, que hemos estado viajando por los Alpes 4 meses en invierno, cuando hace menos 18 grados, ten el valor de levantarte, salir a la calle y ponerte ahí a mear o a cagar si te entran ganas. O sea, si en casa ya te da pereza a veces, imaginaros pues en esas temperaturas, o sea, horroroso. Además, luego tener en cuenta que a mí me gusta dejar siempre el sitio limpio, no quiero que llegue una persona y se encuentre ahí mi chorongo entero. Entonces siempre trato de salir pues con una pala, hacer un agujerito pequeño y meter. El segundo punto sería el tema de la luz. Yo llevo 240 voltios en total, con 2 placas, y yo creo que para una persona que no tenga que usar el ordenador, etc., sería suficiente. Pero en mi caso, que tengo que editar vídeos y toda la vaina, percal otra vez. Desde que llegué más o menos a los Alpes italianos, ya empecé a tener problemas con el tema de la energía, ya no cargaba lo suficiente. Al final estamos en los Alpes, es invierno, pocas horas de luz, aquí suele haber muchas nubes porque al final es montaña y ahí es donde se concentran más. Entonces con la energía que conseguíamos no daba para cargar el dron, para cargar los móviles y para, sobre todo, editar, que es lo que más energía consume. Entonces aquí pues tuve que ir a bares a pedir a ver si podía trabajar allí. Fui a algunas empresas así de campers también para ver si me dejaban usar su wifi. Entonces me he ido buscando la vida. También hice un cable para poder enchufar la furgo a estaciones de estas de luz. Pero yo también, lo que os he dicho, yo no quiero pagar campings. Entonces como mucho voy a sitios donde tienes que pagar, pues no sé, 5 euros y te dejan enchufarte a la luz. Entonces, si tenéis idea de pasaros a vivir a una furgo, es algo que vais a tener que tener en cuenta y pensad en cuáles son vuestras necesidades. Y aprovecho también este punto para contaros cositas que os pueden pasar si os metéis en sitios tan fríos. Espero que no lo hagáis, la verdad. El iPhone a partir de menos 10 grados no carga, comprobado. Las baterías del dron no cargan. Si voláis el dron y la batería ha estado en frío, el dron lleva la batería al 100% y de repente hace 0. Me ha pasado un par de veces y he tenido la pedazo de suerte de que yo estaba cerca y lo he cogido porque va bajando suave y he tenido la suerte de poder cogerlo. En cuanto al verano, ya os digo que no he tenido ningún problema. Ha habido 4 días de estas de las olas de calor, que sí que pasé mucho calor. Yo estuve en el norte de España en ese momento, pero la verdad que quitando 4 días contados, muy bien. Lo único que ahora estamos solos y en verano hay muchísima gente, entonces ya tienes que irte a sitios no tan turísticos porque si no es que está petado. Y para mí el tema de la furgo deja de tener su gracia, que para mí es estar tranquilo y estar en la naturaleza. El punto número 3, ¿cuál es mi dirección legal? Esto es una puta. Si tú quieres recibir un paquete, no puedes poner que te lo manden parking en Eslovenia, Plaza 54. O sea, no. Y para las cartas que te mandan también, pues ya sea del gobierno, etcétera, pues yo lo que he hecho es hablar con un amigo, que él reciba mis cartas, porque es que si no, o sea, es inviable. Y aún así también sigue siendo una puta, porque hay muchas cosas pues que igual yo ahora mismo llevo 6 meses fuera, puede ser que tenga que pagar X cosas, pero es que no lo leo, no lo he visto. Entonces cuando llegue igual me zumban por morosidad, pero es lo que hay. Supongo que se podrá coger algún gestor para estos temas, pero bueno, yo no es lo que he optado por ahora porque no me da todavía. Entonces el consejo que os puedo dar es que si tenéis los recursos, pues contratéis a alguien para que os lleve todo el tema, y si no, pues hablad con algún familiar o algún amigo
y que os haga el favor y que estéis domiciliados en su vivienda. Punto número 4, y que suelo ver que mucha gente tiene dudas en cuanto a este tema, que es el tema de aguas grises. Y bueno, yo lo que he optado es por no generarlas, digamos. Aquí voy a incluir el tema de las duchas. Obviamente me ducho, entonces genero aguas grises, porque me ducho en la calle y uso siempre jabón 100% biodegradable. Y en sitios donde no me vayan a ver, alguna vez te pillan, pero es lo que hay. Si te pillan en bolas, entonces ya no te hace tanta gracia. Pero bueno, por lo general hay 1000 sitios, así que no vais a tener problema. Y bueno, en mi opinión al final no deja de ser como aguas grises, lo mismo. Entonces, pues bueno, pues yo lo hago fuera, pero trato de ser pues lo más consciente posible y pues eso, siempre usar champú 100% biodegradable. Y luego en cuanto a fregar y demás, yo al principio sí que gastaba más agua y lavaba como en casa, digamos, pero ya hace mucho tiempo que dejé de hacerlo y lo que hago es echar unas gotitas, le lavo y luego le paso una servilleta y seco el agua que hay. Entonces, pues con un par de servilletas, pues ya lo dejas limpio y seco. Y bueno, está claro que no es lo más óptimo en cuanto al gasto de papel, pero no genero aguas grises y para mí es muchísimo más cómodo. Otro de los puntos que os quería comentar era el tema del roaming, por si queréis viajar y no estáis en vuestro país. Yo al principio traté de ir pues siempre con la misma SIM, con la de España, porque por ahora estoy viajando por Europa hasta que pasemos a Asia, pero también es inviable si queréis subir contenido. La mejor tarifa la ofrece Movistar, son 50 gigas. Y bueno, yo creo que para alguien que no viva de redes y que no tenga que generar contenido, con 50 gigas vas de sobra. Pero para mí, en mi caso, yo necesito subir vídeos, te subo 4 al mes o 5 al mes. Entonces, cada vídeo suelen ser como 15 gigas en lo que tengo que gastar, 10-15 gigas. O sea, solo con subir los vídeos me he pulido los 50 y me quedo sin nada. Entonces yo lo que he optado es, a cada país que vas, te coges una SIM y por ejemplo en Italia he pagado 10 euros por 150 gigas. Al final vas en cada país cogiendo una SIM y en Eslovenia, ahora en cuanto entre voy a hacer lo mismo, me cuesta también 10 euros y te dan otros 100 y pico gigas, entonces te da de sobra para estar allí un mes. Eso sí, pues a cada país que entras tienes que estar mirando una compañía de teléfono, una tienda física a la cual ir, porque no te pueden mandar a casa una tarjeta SIM. Entonces pues sí que pues es un poquito más rollo, pero bueno, son un par de horas que pierdes y en mi opinión merece la pena totalmente para estar tranquilo y aparte ahorras en dinero. Y bueno, ya para acabar, el demonio que nos persigue a todos, bueno, ya no sea campistas, sino gente que tiene un coche, que hoy en día es todo Dios. El tema de las averías. Al final sabes que van a llegar, es sí o sí, de esto no se libra nadie. Entonces yo por ahora llevo 35.000 kilómetros más o menos y he tenido mucha suerte. Solo he tenido una avería que me pasó justo en Francia y bueno, todavía podía circular con la furgoneta, entonces fui a Italia y allí arreglé la furgo, que era más barato. Pero claro, al final está claro que en algún sitio os va a pasar y si estáis viajando pues os tendréis que amoldar al sitio, os tendréis que buscar un taller, que es complicado también muchas veces porque no dominas la lengua. Yo tuve que buscar, creo que fue el 6º taller al que fui. Y además este tema yo creo que cuando pasemos a Asia, veremos. Recemos para que no le pase nada a la furgo y cuando le pase, pues no sé, no se la caremos. Igual ponemos a 4 burros ahí a tirar. Y bueno, como punto extra os quería dar mi punto de vista de lo que ha sido vivir en furgo pues ya 15 meses, que se dice rápido. Yo lo estoy disfrutando como un enano, no me veo volviendo a un piso, ni de palo, ahora mismo ni de palo. No me veo para toda la vida tampoco viviendo así. Al final también los puntos negativos que os he dicho, como el frío, pues también tiene su punto positivo. Estoy en febrero, llevo manga corta, estoy perfecto, ya veis. Llevo sin enfermar más de un año. Al final la exposición al frío hace que tu metabolismo esté mucho más activo, entonces tus defensas van a estar más altas. Luego el tema de la electricidad, que he tenido que ir a sitios a pedir, oye, ¿puedo usar tu wifi? Yo soy una persona que me considero muy tímida, al menos lo he sido, y para mí ha sido un trabajo muy grande el poco a poco ir abriéndome hasta estos límites que yo antes, o sea, me cagaría. O sea, yo todavía me acuerdo de cuando veía a una chica que me gustaba en la calle, que yo bajaba así la cabeza y pasaba de largo. Pero también os digo que creo que no es un estilo de vida para todos, te tiene que gustar. Al igual que no es para todos pues viajar en una bicicleta o viajar de mochilero
o vivir en un pueblo o vivir en una ciudad. Entonces tiene que ser algo que resuene contigo. Y si resuena contigo, o sea, te animo a que le des caña, a que te lances, que no te dé miedo y pues eso, que lo vas a disfrutar la hostia. Así que chavales, ahora sí, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Nos vemos el domingo, nos vemos este domingo con nuevas aventuras por Eslovenia, que nos vamos ahora mismo para allá. Así que seguimos con la ruta, chavales.